gracias por estar allí, como cada vez que nos podemos ver, como cada vez que nos podemos conectar. Gracias por ser fieles. Por favor, sigan expandiendo el mensaje, sigan invitando a otros a escucharlo, sigan compartiéndolo en Facebook, en las redes sociales, en YouTube, en donde quiera que sea, para poder continuar creciendo y que Dios siga siendo fiel a este ministerio, al llamado que Dios nos dio. Estamos hablando del Sermón del Monte, seguimos con el tema. Ya venimos hablando de lo que era la oración modelo, de perdonar a los demás, de pedir su voluntad. Venimos hablando también de no anhelar riquezas en vano. Y vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver ya con relaciones personales. Jesús también tocó ese tema allí. Y hay un tema bien interesante que hemos titulado El dulce sabor del juicio. Para poder entrar en el tema, quiero que me acompañe a Mateo 7, versículos 1 al 5, versión lenguaje actual, y dice así la versión en lenguaje actual. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Cuando Jesús toca este tema, Él viene en una progresión, viene hablándonos de la relación con Dios, de cómo establecer una relación sana con Dios, de cómo tenemos que vivir en armonía con el entorno, de cómo tenemos que crecer personalmente. Y entra aquí en el campo relacional. ¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Cómo nosotros estamos acercándonos hacia los otros? Hay una frase muy conocida en Latinoamérica y dice, nadie sabe con la sed que otro vive. Esto para poder entender que en medio de todas las relaciones diarias que podemos tener, que podemos manifestar, que podemos experimentar a diario, vamos a encontrarnos con gente que está feliz, que está triste, que está realizada, que está frustrada, que tiene buena cara, que tiene mala cara. Tú no sabes qué es lo que hay detrás de ello. Hay gente que simplemente su expresión es así, es parca, es inexpresiva. Hay gente que a pesar de que esté mal por dentro, está llena de risa y de gozo y de alegría. Y como dicen por ahí, la procesión va por dentro. No sabemos qué está ocurriendo al otro lado de la escena. Solo conocemos una faceta, un entorno, un momento, una situación de la persona. Y pasa frecuentemente aún en las familias. Te desconozco. No sabía que actuarías así. Después de muchos años de la pareja conviviendo juntos, después de los hijos que se fueron de la casa, y hay cosas que hacen que nosotros mismos desconocemos. Y caemos en la dulce tentación del juicio. ¿Por qué juzgamos a la gente? ¿Se ha sentado usted a pensar en eso? ¿Por qué nosotros tenemos la tentación de establecer juicios aún o más aún con personas que ni siquiera conocemos ni tenemos relación? Gente que juzga al deportista porque puso una foto, porque se fue a viajar, porque fue allí, porque fue al otro lado, porque no jugó tal partido, porque no fue tal. Gente que juzga a los personajes que se han vuelto principales, famosos, por cómo viste, cómo actúa, cómo es la cosa. Pero aún así, en medio de la sociedad, gente que juzga a su vecino por el carro que compró o porque no compró tal carro. O porque no fue a mercar allí, o porque no fue a mercar allá. Gente que juzga de acuerdo a cómo se viste o a la apariencia que tiene. En algún lado caemos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté libre de expresar juicios contra alguien más. Es algo que hay que corregir, es algo que hay que trabajar, y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué establecemos juicios? ¿Por qué juzgamos a la gente? Hay varias razones y vamos a mirar lo primero que dice Jesús acá. En el versículo 1 dice, no se conviertan en jueces de los demás. No se conviertan en jueces de los demás. Quiere decir que no nacimos o no estábamos originalmente destinados a ser el juez de alguien, sino que algo nos lleva a convertirnos en juez de ese alguien. Hay una serie de cosas que pueden facilitar o que pueden provocar esa acción de ser jueces. Una de las cosas es cuando aprendemos algo que no sabíamos y nos consideramos expertos.
Entonces aprendimos algo que no sabíamos hacer antes, una receta de cocina. Y nos salió bien. Y nos salió perfecto. Y entonces ahora nos sentimos los expertos en la receta. Cuando alguien nos llama, cuando alguien nos cuenta, no, es que imagínate que el otro día hice arroz con leche. Y dice, pero es que el arroz con leche que yo hago es mejor. ¿Por qué? Porque es que yo sé cómo hacerlo a fuego lento y así, y con queso y con no sé. Y yo soy el que juzga, su arroz con leche es feo, su arroz con leche no me gusta. Eso por dar un ejemplo. Gente que ha leído un libro que nadie más había leído, que no lo había leído antes, entonces es que yo sé cómo escribe fulanito de tal. Y empezamos a juzgar a los que no viven como nosotros, los que no entienden como nosotros, los que no hacen lo que nosotros hacemos, porque creemos que lo que nosotros hacemos es lo correcto, es lo único, es lo especial. No hace falta ir muy lejos para creer, para entender que muchos nos creemos los únicos privilegiados en el mundo. Que a nosotros nos va a ir bien, que a nosotros no nos va a ir mal, que a nosotros la suerte nos va a sonreír. Y en cambio al fulanito porque se vistió mal, a fulanito porque habló mal, a fulanito, eso es juicio. ¿Y en qué se basa? En que yo creo saber algo que los demás no saben. Otro de los aspectos que ayuda a ese juicio es cuando obtenemos material, algo que los demás no tienen. Compró su primer carro, compró su primera casa, se fue y compró un traje y le gustó con dónde lo compró, cómo le quedó. Entonces todos esos bienes materiales van aumentando el orgullo, no la estima. Es fácil confundir la estima con orgullo. Entonces, como creemos que valemos por lo que tenemos, también creemos que sabemos más porque tenemos más, en cambio otros tienen menos. Si yo tengo el celular último y el carro último y vivo en un buen lugar, entonces yo sé más y tengo más y puedo dominar más sobre usted que apenas está estudiando para llegar a medio ser algo como yo. Eso es juicio. ¿Por qué? Por lo que tengo. Ya hablamos por lo que sabemos, hablamos por lo que tenemos, pero hay un tercer punto que es bien interesante. Cuando hemos pasado por experiencias que consideramos únicas. Mire, es sencillo, ponga el ejemplo y detállelo de manera sencilla. Cuando la mujer tiene su primer embarazo, las mujeres que han quedado embarazadas, viven una serie de experiencias que otras seguramente han vivido, pero ella las siente únicas, especiales, y su médico y su ginecobstetra y su institución médica le enseñaron a enfrentar el embarazo de una manera y leyó unos libros y leyó otros, y entonces vamos a encontrar unos que dicen que no, que es mejor el parto en agua, que es mejor hacer este masaje así, que es mejor la estimulación, que no es mejor tanta estimulación. Entonces, cada caso es distinto, pero cuando la mujer sale del embarazo, tiene su hijo, cuando ve a una mujer en embarazo por primera vez, dice, eso tiene que hacerlo así, eso tiene que lograrlo así. ¿Por qué? Porque yo sé, porque ya tuve un embarazo. Y aún más si ha tenido 2, 3 o 4 o ha tenido múltiples partos. Entonces, esa experiencia que consideramos y que es única realmente, no se tiene que volver ley para el resto del mundo. Cada experiencia es única. Entonces no tenemos que juzgar a fulanita porque se vistió mal para el embarazo o porque fue al médico que no era o porque quiere tener el hijo de una manera específica o qué sé yo. Cada experiencia es única. Cuando una persona cercana fallece, ya lo he dicho acá, la forma de enfrentarlo, aún de la misma familia, cada miembro tiene una forma específica de enfrentar ese duelo. Porque cada relación es única. Y de eso es que habla Jesús. Dice, no se conviertan en jueces de los demás. ¿Y sabe por qué no deben convertirse en jueces de los demás? Primero porque usted no sabe qué es lo que está pasando allí. Usted no sabe qué es lo que la persona está entendiendo. Usted no sabe cómo es la situación de vida de esa persona. Además, si no se conviertan en jueces de los demás, para que Dios no los juzgue. Dice, y el versículo dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él lo tratará a ustedes como ustedes tratan a los demás. La Biblia lo define como una ley de reciprocidad, de siembra y cosecha.
Si tú siembras, tú recoges. Siembras juicio, recogerás juicio. Siembras chismes, recogerás chismes. Siembras dolor, recogerás dolor. En este caso, Jesús está hablando específicamente del juzgar a los demás. ¿Y por qué habla de juzgar? Dice, porque básicamente Dios es el único que juzga. Entonces dice, tú estás juzgando a esta persona con esta medida, yo te pongo a la misma medida para juzgarte igual, porque tú te atreves a hacer esto. Si yo me atrevo a presentar un estándar de juicio, porque yo creo que yo sé más o que yo merezco más, entonces Dios lo que hace es, ok, si tú mereces más, porque crees que entonces vamos a juzgarte de acuerdo a ese parámetro que dices. ¿Cuándo creemos que merecemos más? Cuando juzgamos a las personas. Si ves cómo reaccionaste frente a esa situación, eso es reaccionar mal. Quiere decir que tú no debes reaccionar igual. Estás juzgando a alguien por cómo reacciona. Pasamos al siguiente punto, rápidamente. Somos duros para juzgar. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es fácil, es sencillo, ya lo hemos abarcado. El orgullo hace que nosotros veamos más grandes nuestros logros y más pequeñas nuestras debilidades. Y frente al resto del mundo, eso funciona igual. Entonces, yo soy bueno, yo soy excelente, yo no fallo. Y cuando estamos hablando aún de nuestro entorno, mire, no hay padre más orgulloso de sus hijos que cualquier papá y cualquier mamá. Sus hijos son los mejores lectores, los mejores escritores, los que mejores hablan. Mire, yo no he visto en toda la experiencia que tengo como pastor y que tuve como docente, alguien que diga que sus hijos son malos, que les va mal, no. Y yo tampoco hablaría mal de mis hijos. Pero los ponemos a un nivel superior, tanto que llega a una competencia. Mis hijos hacen mejor que los tuyos, mis hijos tienden mejor que los tuyos porque son mis hijos. Eso solo habla de nuestro orgullo como padres, pero eso es para hablar de los hijos, pero en general pasa igual. Yo tengo la mejor redacción, yo tengo el mejor empleo, mejor dicho, yo no soy el dueño de la empresa básicamente porque es que me tienen bronca. Así no es. Así no es. Tenemos que mirar hacia adentro y allá es donde vamos a llegar. Dice, nos creemos con derecho a opinar donde no nos han llamado. Este es especial. Nosotros nos creemos derecho a juzgar y a determinar la situación de los demás. Cuando alguien tiene un problema, a veces solo quiere contar el problema. Y aquí tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Porque cuando te cuentan el problema, no siempre te están pidiendo consejo. Te están diciendo, estoy mal por esto, esto y esto, punto. Pero como nos están contando el problema, entonces nos creemos con el derecho a emitir un juicio. Nos están contando el problema, es que tengo problemas con mi esposa. No, lo que usted debería hacer es ir a consejería, ir acá a ese lado. Y la persona que no quería recibir el consejo, por lo general, va a molestarse, va a incomodarse. Si es decente, se va a quedar callado, pero no va a volver a contar nada. Si la persona realmente tiene un nivel de confrontación, va a decir, no te pedí consejo. Pero nosotros nos vamos a quedar con el juicio que viene de allí. No tenemos derecho a juzgar las situaciones de otros. ¿Por qué? Porque nadie nos ha llamado a hacerlo, a menos de que te den la autoridad para hacerlo. Eso es otro asunto. Y otro punto clave que tiene que ver con el orgullo es que nos creemos dueños de la verdad. Y los cristianos y los religiosos nos creemos dueños de la salvación y la armonía. Mire, no hay peor discusión que la que usted pueda encontrarse que entre dos personas religiosas, no importa si son de la misma fe o de diferente fe. Porque yo vivo mi fe a mi manera, entonces yo creo que todos tienen que vivirla así. Usted tiene que orar así, tiene que madrugar a las 3 de la mañana, tiene que ayunar así, tiene que leer la Biblia así. Es que así es como dice Dios. No. Cada quien tiene su forma de relacionarse con Dios. Del año 2009, 2008, 2009, no recuerdo bien, una iglesia en mi país hicieron un seminario que se llamaba Devoción. Me gustó mucho, me gustó sobre todo una enseñanza que dio el pastor Oscar Montero y decía, los caminos
de la relación, los caminos de la devoción. Les decía, había diferentes caminos para cada persona para acercarse a Dios. Si alguno lo puede encontrar allí, yo la verdad he perdido el rastro a la enseñanza, pero hablaba de los diferentes caminos que los diferentes tipos de personas pueden hacer para encontrarse con Dios. Entonces no tenemos el derecho a juzgar a aquel que no se relaciona con Dios como yo me relaciono con Dios. Aquel que le gusta cantar y cantar y así llega a Dios. Aquel que le gusta estar en silencio y así llega a Dios. Aquel que le gusta estudiar y así llega a Dios. Cada quien tiene una forma diferente, cada quien tiene un horario diferente, cada quien tiene una estructura distinta. Pero entonces, ¿cómo solucionamos todo esto? ¿Cómo podemos llegar a evitar ese juicio que habla más de nuestro orgullo, que habla más de nuestra naturaleza pecaminosa, que habla más de quien creemos que somos y realmente no somos, porque lo que somos gracias a la misericordia de Dios? El versículo 3 nos habla, dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen los otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Es una frase muy común, es una frase exagerada por parte de Jesús, pero era para poder ilustrar frente a la gente, sobre todo a la mentalidad religiosa, cómo debemos actuar y cómo debemos pensar. Y quiero que se grabe una palabra en su mente y en su corazón: paradigmas. Paradigmas. Los paradigmas son esas clases, ese tipo de conductas y patrones que aprendemos y los interiorizamos y los volvemos propios y creemos que así funcionan las cosas. Paradigma es una forma de pensar y de actuar. Entonces, un paradigma puede ser que usted tiende la cama de una manera y siempre cree que debe ser así. Un paradigma puede ser que usted lava la loza de una manera y siempre debe ser así. Que usted lee la Biblia de una manera y siempre debe ser así. Que usted interpreta la realidad de una manera y cree que siempre debe ser así. Pero recuerde algo, los paradigmas están evidenciados en una frase. Nosotros, los seres humanos, no estamos viendo las cosas como ellas son. Estamos viendo las cosas como nosotros creemos que son, como nosotros las interpretamos. Nos enseñaron que la loza se lava así, nos enseñaron que se cocina así o así. Nos enseñaron tantas cosas que creemos que así debe ser, que las volvimos parte de nosotros y los establecemos como juicio para los otros. Entonces tenemos que romper los paradigmas, tenemos que salirnos de la caja, salirnos del modelo que nos enseñaron, cambiar de ruta para ir al trabajo, tenemos que orar de manera distinta, que modificarnos. Eso incentiva la creatividad y te lleva a entender más en dónde estás fallando. Así funciona Dios. Porque cuando rompemos esos paradigmas podemos evaluar nuestras acciones, podemos invitar a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestro corazón a crecer. Y eso es lo que no tenemos que lograr. Y tenemos que entender que no hay una persona mejor que otra. Hay personas tal vez con más oportunidades, sí. Hay personas que tal vez tienen mayor preparación, pero todo eso no implica mejor educación ni mejor estándar de vida. Hay personas que con mucho estudio no tienen educación. Hay personas que con poco estudio son muy educadas. Entonces no hay estándares allí. Cada persona es distinta. Si entendemos eso, podemos acercarnos, y vamos cerrando el tema de hoy, como Dios quiere que nos acerquemos a la gente. Y vamos a ver lo que está diciendo allí el versículo 4. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Versículo 5. Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Jesús nos lo dijo. El paso no es complicado, es sencillo. No se fije en los otros, fíjese en usted mismo. Por eso es que cuando oramos preferimos cerrar los ojos para concentrarnos en nosotros, en lo que está fallando a nosotros, en el orgullo que no nos deja crecer, en el dolor que no nos deja avanzar. Pero hay otra cosa que también tenemos que hacer cuando estamos en ese proceso de cambio. Tenemos que cambiar esas palabras de juicio por palabras de misericordia, por palabras de amor. Si creemos que alguien puede estar actuando mal, tenemos que cambiar de lado, tenemos que vernos hacia nosotros, decir: Señor, yo veo esto en tal persona. No sé si yo también estoy fallando allí. Dame la estrategia, danos la estrategia, interceder con misericordia por esa persona y por nosotros mismos.
Tenemos que entender que nosotros tenemos mucho que cambiar día tras día, momento a momento. Hay mucho que cambiar. Dios está ayudándonos en ese proceso, pero depende netamente de lo que nosotros queramos hacer. Queremos cambiar, tenemos que disponernos a hacerlo. Tenemos que dejar de ver los otros como enemigos y como inferiores. Esa es la clave, no podemos juzgar. Y lo más importante que tenemos que hacer para poder avanzar en este tema de evitar el dulce sabor del juicio es entregar nuestro orgullo, rindiéndonos ante Dios. Y cuando la tentación del juicio venga, tenemos que postrarnos y decir: Espíritu Santo, toma dirección de este momento, porque yo no tengo que contaminar mi corazón, yo no tengo que contaminar mi mente, yo tengo que bendecir a esa persona que por mal que me caiga es tu hijo y tú lo amas, y yo tengo que ser ejemplo del amor de Cristo. Y así vamos a ir avanzando. Como dijo Pablo en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, pero vamos a ir paso a paso hasta llegar a esa meta que Dios tiene para nosotros. Y hoy, para cerrar, quiero que oremos por nosotros mismos. Quiero que oremos por esas falencias y esas palabras necias que salen de nosotros hacia otros. Que Dios nos limpie el corazón, la mente, el espíritu, y que podamos avanzar hacia donde Él quiere. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos estás enseñando cómo relacionarnos con los otros. Ayúdanos a ver a nuestro prójimo con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de convicción, con ojos ayudadores y no con ojos de juicio. Te pedimos perdón cuando de nuestra boca han salido palabras de juicio, palabras de dolor, palabras de angustia. Y te pedimos, Señor, que seas tú restaurando nuestra vida y la vida de ellos. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que tu presencia va delante nuestro y nos va a permitir ver oportunidades de bendición y no de juicio. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a los que se reúnen a escuchar esta palabra, y bendecimos, Padre Santo, a los que se reúnen también a escuchar que tú tienes una bendición diaria. A los que están buscando trabajo, a los que están en el hospital, a los que están sufriendo alguna pérdida en este tiempo. Señor, los rodeamos con tu fuerza, con tu amor. Y en el nombre de Jesús te pedimos: sopórtalos y danos a nosotros palabras para darles soporte también. Gracias por esta semana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias por suscribirse a la página de YouTube o al canal de Facebook. Invite a otros para poder seguir avanzando en el reino. Nos vemos la próxima vez. Dios los bendiga.